Hola a todos. Bueno, en este episodio vamos a ver sobre fisiopatología del shock hipovolémico y su manejo terapéutico. Para eso traemos una serie de algoritmos donde nos explica paso a paso la respuesta que se va a producir en nuestro organismo desencadenado por esta pérdida de volumen. ¿Ok? Y tenemos también una clasificación para categorizar especialmente a los shock hipovolémicos por hemorragias. Tenemos una clasificación para categorizar en qué grado estamos con ese paciente. Bien, entonces para comenzar hablando de este tema que es muy frecuente en la área de emergencias y urgencias, tenemos que saber qué es hipovolemia, ¿no? Hipo, bajo, volumen. Hipo del término bajo y volémico, volumen, ¿no? O sea, se refiere a una baja cantidad de volumen en nuestro sistema circulatorio. Bien. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Las causas pueden ser por pérdida de sangre. Estas pueden ser externas, o sea que nosotros podemos verla, ¿no? Mediante laceración, cortaduras, ¿no? Etcétera. Tenemos las hemorragias internas, ¿no? Aquellas que no podemos verlas, pero mediante la clínica y mediante los signos vitales podemos deducir que estamos ante un shock hipovolémico producido por una hemorragia interna. Hemorragias internas pueden ser por contusiones hepáticas, ¿no? Sangrados hepáticos, contusiones a nivel del vaso sanguíneo, ¿no? Ruptura del vaso, ¿no? Ruptura hepática que nos produce hemorragias internas. Y generalmente estas hemorragias internas son producidas normalmente por accidentes de tránsito, ¿no? Donde el conductor imprime gran velocidad, ¿no? Y la cinemática del trauma es se produce una desaceleración, una aceleración, desaceleración, ¿no? Y ese cuerpo va a impactar, ¿no? Va a impactar con ya sea el volante o otro objeto, ¿no? Y ese impacto va a producir lo que los distintos, puede producir distintas situaciones como los que mencionamos, ruptura hepática, ruptura del vaso, ruptura a nivel de alguna víscera, ¿no? Tanto hueca como maciza. Entonces las causas también pueden ser, otro tipo de causas son las pérdidas de agua y electrolitos. Esto mayormente, estas hemorragias es algo de trauma, ¿no? Está categorizado en lo que es el servicio de trauma y esto es más clínico, pérdida de agua y electrolitos. A causa de vómitos profusos, diarreas intensas, quemaduras graves, deshidratación grave y diuresis excesiva. Entonces estas situaciones nos va a producir distinta pérdida de volumen de líquido en nuestro sistema circulatorio. Y no solamente líquido, o sea agua, o sea plasma, sino que también nos va a producir pérdidas de importantes iones como son sodio, potasio y calcio, de los 3 iones más importantes en nuestro medio interno. Entonces la pérdida de sangre, esto si se produce por algún tipo de trauma, esta pérdida de sangre entonces va a desencadenar hipovolemia por hemorragias internas o externas o asociadas ambas. La pérdida de agua y electrolitos son estas causas que hemos mencionado y entonces también va a desencadenar la hipovolemia, que es el bajo volumen circulatorio. Esta hipovolemia va a producir una respuesta en nuestro organismo. Primeramente va a producir una disminución del retorno venoso al corazón, o sea, la precarga, lo que ingresa al corazón, lo que entra al corazón. Esto nos va a dar una hipotensión arterial. Esta disminución del retorno venoso al corazón nos va a dar una hipotensión arterial, ¿ya? Porque el gasto cardíaco va a estar afectado por la disminución del retorno venoso. Y no olvidemos algo en fisiología, que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Estas dos son sus variables, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Son variables de la presión arterial, ¿ya? Cualquier alteración de tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica va a afectarse en nuestra presión arterial.
Entonces aquí tenemos disminución del retorno venoso y por ende vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, el volumen de eyección, ¿no? Esto nos va a llevar a una hipotensión arterial, ¿ya? Esta hipotensión arterial nos va a producir dos tipos de respuesta en nuestro organismo, dos tipos de respuestas fisiológicas, ¿no? Que compensan, que el organismo va a querer compensar esta hipovolemia que se está dando. Esta hipovolemia acompañada de la hipotensión arterial. Entonces, esta hipotensión arterial va a activar al sistema de respuesta rápida, ¿no? El sistema en nuestro organismo, en el control de la presión arterial, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos un control de presión arterial rápida y un sistema de control de respuesta intermedia y lenta. Entonces, el que vamos a mencionar ahorita es el sistema de respuesta rápida, que está representado en primer lugar por los vasoreceptores. Los vasoreceptores son receptores sensibles que sienten estos cambios de presión, ¿ya? Se encuentran ubicados a nivel de las carótidas internas y el callado aórtico, ¿no? Entonces estos sienten estos cambios de presión arterial y lo que hacen es, estos receptores sensibles, vasoreceptores, se encuentran inervados por nervios por los nervios, como son el vago y glosofaringio. Esta información, ¿no?, que es captada por los vasoreceptores, que son receptores sensibles, es transmitido por estos nervios hacia el centro vasomotor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el centro vasomotor se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. En este centro vasomotor consta de núcleos de actividad simpática y núcleos de actividad parasimpática. Los de actividad simpática nos van a producir respuestas de vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de fuerza de contracción. Mientras tanto que los núcleos parasimpáticos del centro vasomotor nos van a producir lo contrario a lo que nos venía produciendo el simpático, o sea, vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, como el estímulo es la hipotensión arterial, entonces el centro vasomotor lo que hace es ayudar a controlar esto y activa lo que es el núcleo simpático, ¿no? El núcleo simpático que se ubica en el centro vasomotor. Entonces hay una activación del centro vasoconstrictor simpático. Esto nos va a llevar a un aumento de la actividad simpática, ¿no? Este aumento de la actividad simpática nos va a dar, mediante fibras nerviosas simpáticas que van a inervar a los vasos sanguíneos, nos van a producir la vasoconstricción, nos va a dar estas fibras simpáticas llegan al corazón y producen aumento de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. Entonces, este aumento de la actividad simpática nos produce, ¿no?, vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. Esta vasoconstricción que es producido por el aumento de la actividad simpática nos va a dar un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Y esto a qué nos lleva? A un aumento de la presión arterial. Bien, entonces este aumento de la actividad simpática es uno de los estímulos para activar a nuestras células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares es un capítulo aparte, pero voy a resumirlo. Y de todas formas pueden verlo, el tema de fisiología del sistema, renina, angiotensina, aldosterona, que es el cual nos basamos en este capítulo, ¿no? Pueden encontrarlo en la página, está en unos capítulos más atrás, entre los primeros capítulos que hemos realizado del canal. Se llama Fisiología del Sistema RATA. ¿Sí? RATA, ¿por qué ese nombre lo hemos puesto? Porque es renina, angiotensina, aldosterona. R de renina, AT de angiotensina y A de aldosterona, ¿no? Entonces es por eso que le hemos puesto ese nombre singular, RATA, ¿no?, para que nos acuerden más rápidamente. Entonces, este aumento de la actividad simpática lo que hace es activar a las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares, como hemos dicho,
forma parte del aparato yuxtaglomerular, se encuentra en ese espacio, estas células yuxtaglomerulares, ¿ya? Estas células yuxtaglomerulares tienen receptores beta 1 y recordando los capítulos de fisiología simpática, el sistema simpático trabaja con receptores alfa y beta. Entonces, el aumento de la actividad simpática va a liberar adrenalina y noradrenalina, que va a activar a los receptores beta 1 ubicados en estas células yuxtaglomerulares. Entonces, al activarse esos receptores que se ubican en las células yuxtaglomerulares, receptores beta 1, se va a producir la liberación de renina, y la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Es ahí donde hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Renina-angiotensina-aldosterona. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que la hipotensión arterial va a estimular también a las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares tienen 3 tipos de estímulos. Uno de ellos es la actividad simpática, otro es la hipoperfusión o hipovolemia, y el otro factor es la hiponatremia. Son los 3 factores que estimulan a las células yuxtaglomerulares para producir y liberar la renina a la circulación sistémica. Entonces, se produjo la activación del sistema RATA, renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué respuesta va a producir en nuestro organismo? En este caso, entonces, este sistema RATA busca la forma de compensar esta hipovolemia, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las acciones para compensar la hipovolemia, ¿ya? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el sistema de respuesta intermedia y lenta, ¿ok? El sistema de respuesta rápida es producido por el sistema nervioso simpático, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 va a estimular al hipotálamo, ¿ya? Una de las acciones de la angiotensina 2 es estimular al hipotálamo mediante sus receptores AT1 ubicados en el hipotálamo. Este hipotálamo es pieza fundamental del sistema nervioso simpático. Es la cabeza del sistema nervioso simpático. Entonces, al estimular al hipotálamo, entonces vamos a aumentar más la actividad simpática. Y esto se va a producir un ciclo, ¿no? Un ciclo que es muy importante para esta situación de hipovolemia, ¿no? Para compensar la pérdida de líquido. Entonces, otro de los efectos que tiene la angiotensina 2 es a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis. En el lóbulo posterior de la hipófisis, o sea, la neurohipófisis, lo que produce la angiotensina 2 es estimular la liberación de hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética nos va a producir 2 mecanismos fisiológicos. La hormona antidiurética va a producir activación de las acuaporinas a nivel del túbulo colector. Posteriormente, esta activación nos produce reabsorción de agua. Una reabsorción de agua. Todo el agua que pasa por ese lumen, por esa porción del lumen tubular, va a ser absorbido por estas acuaporinas. Esa agua que fue reabsorbida por estas acuaporinas, va a pasar al sistema circulatorio. Esto va a producir un aumento del volumen extracelular, que es el plasma. Es el plasma de la sangre, ¿no? El plasma, el contenido líquido de la sangre. Entonces aumenta el volumen extracelular. Y este aumento del volumen extracelular nos permite un aumento del retorno venoso y una mejoría del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, gasto cardíaco, no olvidemos que es parte de las variables de presión arterial, ¿no? Entonces, el sistema trata de compensar entonces con la vasopresina. Y también otra de las acciones de la vasopresina es activación de sus receptores en el endotelio vascular.
Esto va a producir una vasoconstricción, y esta vasoconstricción no es nada más que que el diámetro vascular de ese vaso sanguíneo esté más angosto, y esto produce un aumento de la resistencia vascular periférica. Este aumento de la resistencia vascular periférica nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Entonces, este sistema de vasopresina es más lento, es un sistema de respuesta más lento que lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, eso es parte de la actividad de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro de los efectos del sistema renina de la angiotensina 2 es la angiotensina 2 va a producir la liberación de aldosterona, esto en la glándula suprarrenal, más específico en la zona glomerular. La porción glomerular produce y libera aldosterona. La aldosterona entonces lo que va a producir es retención de sodio y agua en la segunda porción del túbulo contorneado distal y parte del colector. Entonces se va a reabsorber sodio y agua, ¿no? En donde va sodio va agua, ¿no? Eso tenemos que saber, que el sodio es una sustancia que arrastra agua, es una sustancia, un ion osmótico activo. Entonces se reabsorbe sodio y pasa agua. Entonces esto lo que hace, sigamos siguiendo la flecha, esto produce un aumento del volumen extracelular que nos va a llevar a lo que hemos hablado hace instantes, un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Entonces ya tenemos que nuestro sistema, tanto de respuesta rápida como de respuesta intermedia y lenta, trata de producir efectos de vasoconstricción, ¿no? Aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Se mete mucho entonces con el gasto cardíaco y con la resistencia vascular periférica, aumentando la resistencia vascular periférica, ¿no? Induciendo vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Entonces este sistema es muy importante, ¿no? Para que nos va a ayudar a compensar esta hipovolemia, ¿no? Por otro lado, la angiotensina 2 lo que hace es activar sus receptores AT1 ubicados en el endotelio vascular. Estos receptores AT1 lo que hacen es producir vasoconstricción, y esto va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Y qué nos lleva a eso? A un aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, este sistema trabaja así, ¿no? Trabaja con tanto el sistema de respuesta rápida como el sistema de respuesta intermedia y lenta, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se estimulan el uno al otro, ¿no? El uno al otro. Esto trata de perpetuar el ciclo vasoconstrictor y de aumentar el volumen extracelular, ya sea por medio de la antidiurética o por medio de la aldosterona, ¿no? Y eso es muy efectivo para el gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, y esto nos lleva a lo que es la presión arterial, ¿no? La presión arterial consta de estas dos variables, ¿no? Entonces estos sistemas trabajan justamente en el gasto cardíaco y en la resistencia vascular periférica, tratando de solucionar el problema que es la hipovolemia, ¿no? Que desencadenó todo esto, ¿no? Bien, entonces eso es la fisiopatología de lo que es en estas situaciones de shock hipovolémico. Bien, tenemos por este lado una tabla muy importante para poder categorizar, ¿no?, la hemorragia. En cuestión de las hemorragias tenemos una escala para poder categorizar el grado de hemorragia. Entonces esta clasificación de las hemorragias, ¿no?, se divide en 4 grados: grado 1, grado 2, 3 y 4. Y esto va a consta de variables clínicas, como son la pérdida de sangre. La pérdida de sangre en grado 1 va a ser hasta 750. Grado 2, 750 y hasta 1500. Grado 3, 1500 a 2000 ml. Grado 4, mayor a 2000 ml. La pérdida de sangre en porcentaje, ¿cómo sería? En grado 1 entonces tenemos hasta 15% de pérdida de sangre. Grado 2 es 15 a 30% con esta cantidad de ml de sangre perdida. Grado 3, 30 a 40%. Grado 4, mayor a 40%.
Frecuencia de pulso, entonces tenemos que entender que el grado 1 es menor a 100. El pulso va a ser menor a 100. En grado 2, 100 a 120. Grado 3, 120 a 140 de pulso. Y grado 4, mayor a 140. La presión arterial sistólica en grado 1 y en grado 2 va a ser normal. En grado 3 y 4, disminuido. Entonces tenemos que tener en cuenta también la presión de pulso, que va a ser normal o aumentado en grado 1, disminuido en grado 2 y grado 3, ¿no? Y grado 4. La frecuencia respiratoria, que es otro de los parámetros clínicos que se va a alterar con las hemorragias, en el grado 1 va a ser de 14 a 20 la frecuencia respiratoria, ¿no? No va a ser normal, ¿no? Lo normal es 12 a 20, ¿no? En grado 2 va a ser de 20 a 30. Grado 3, 30 a 40. Ya en grado 2 tenemos taquipnea, ¿no? Taquipnea, 30 a 40 es más una taquipnea más agresiva, más severa, ¿no? Y grado 4 mayor a 35, ¿no? Tiene que ser la frecuencia respiratoria. El débito urinario, que es muy importante para valorar la perfusión, cómo están esos riñones, si están perfundiendo, ¿no? Están filtrando. Entonces el débito urinario tiene que ser grado 1 mayor a 30 ml, grado 2 20 a 30 ml, si es grado 3 5 a 15 ml va a estar ya reducido, insignificante, ¿no? En grado 4, que es ya una etapa más avanzada, ¿no? Ese riñón ya no está filtrando, entonces hay que tener muy en cuenta eso. El estado mental, que en el grado 1 va a estar levemente ansioso. Grado 2, moderadamente ansioso. Grado 3, ansioso y confuso. Y grado 4, confuso letárgico. En lo que es la restitución inicial de líquidos, ¿cómo va a ser el tratamiento en estos, de acuerdo a estos 4 tipos de grados en la clasificación del shock por hemorragia? Entonces, el grado 1 va a ser cristaloides. Vamos a poder solucionar esta situación crítica con cristaloides, ¿no? ¿Cuáles son los cristaloides? Tenemos solución Ringer lactato, solución fisiológica. Lo que es la solución Ringer lactato es la más usada porque nos ayuda, dentro de sus componentes tiene el lactato. El lactato en el hígado se va a producir a bicarbonato. Y el bicarbonato nos evita una acidosis metabólica que en la mayoría de las hemorragias, tanto grado 2, 3 y 4, suele producirse, ¿no? Acidosis metabólica. Entonces, es por eso que también se usa lo que son los sueros Ringer lactato, ¿no? En grado 2, igual podemos usar los cristaloides, solución Ringer lactato, ¿no?